¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección, este martes, 2 de la tarde del mes todavía de agosto del 2018. Un gusto estar con ustedes. Hoy tenemos un programa, pues, ¿qué les puedo decir? Es continuación del programa anterior. El tema, pues, es estado de la ciberseguridad en México, y para esto hemos traído a uno de los más grandes especialistas en México. Podría ser el más grande, podría ser uno de los más grandes, ya cada quien tendrá su punto de vista. Es Arturo García Hernández. ¿Qué tal, mi estimado Arturo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Mucho gusto. No, pues el gusto es mío que estés aquí con nosotros. Y bueno, también le damos la bienvenida a mi buen amigo Joaquín. ¿Cómo estás, mi estimado Joaquín? Muy bien. Mucho gusto, Arturo, y bienvenido al programa. Nos da un placer enorme que personas con la expertise que tú tienes en materia de ciberseguridad pues nos acompañen en este programa de Data Protección, Abogados al Día. Y más de donde lo trajimos, ¿no? También Arturo fue compañero de juez en el Premio Nacional de Protección de Datos Personales y Buenas Prácticas, del cual tuvimos oportunidad de ser jurado, yo desde el aspecto jurídico como abogado, Arturo en el expertise de la ingeniería, y decidimos, bueno, el ganador a nivel nacional de estos datos, ahí nos conocimos, y un gusto que esté nuevamente aquí con nosotros. Fue toda una grata experiencia, la verdad es un gusto estar aquí con ustedes, sobre todo porque hasta en esos momentos cuando estábamos trabajando en toda la parte del jurado, pues se ve la convivencia que se necesita para revisar ese tipo de temas. Entonces, por supuesto, aquí estoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Pues me permito leer un poco de tu reseña curricular para nuestros amigos que tengan referencia con quien nos toca platicar hoy. Muchas gracias. Arturo García Hernández cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de tecnología y seguridad, pionero en la elaboración de arquitectura para la protección integral, con amplia experiencia en el manejo de recursos humanos y financieros. Es egresado del Tecnológico de Monterrey de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, cuenta con una maestría en Sistemas Distribuidos por la Universidad de Kent, Inglaterra, y otra en Seguridad Nacional otorgada por la Universidad Naval de la CEMAR, en la cual obtuvo el promedio más alto de su generación, especializándose en el tema de ciberpoder. Asimismo, cuenta con una especialización en Dirección de Seguridad de Empresas por la Universidad Pontífica Comillas de Madrid y con la certificación SIM que proporciona la organización ISACA. Adicionalmente, es profesor invitado en diferentes instituciones educativas, donde imparte cátedras sobre ciberseguridad. Participa frecuentemente en diferentes países como orador en eventos de seguridad y es articulista para revistas especializadas en materia de ciberseguridad. Pues bienvenido, Arturo, un Muchas gusto. Gracias, Joaquín. Y si me permites, quisiera empezar nuestra entrevista con Arturo. Claro. Arturo, hace poco Mario y yo tuvimos la oportunidad de participar en un foro de ciberseguridad. Y algo que pudimos ver o que pudimos notar es que no quedaba tan claro este concepto, en qué consistía, y menos aún qué relevancia tenía en la actualidad. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco en qué consiste ese concepto y cuál es su importancia. Sí, mira, fíjate, todo el tema de ciberseguridad parte de la idea de que tenemos que proteger el ciberespacio. De una forma rápida podemos decir, oye, pues, ¿qué es la ciberseguridad? Muy rápido te puedo decir, es la protección del ciberespacio. Muchas personas van a decir, ¿y qué es el ciberespacio? Te voy a decir, pues hay muchas definiciones, hay miles de definiciones. Sí. Cada persona lo puede ver desde un punto de vista diferente, pero de manera práctica, de manera general, puede decir que es un espacio intangible, no lo podemos tocar, en donde se hacen comunicaciones entre computadoras y donde intervienen procesos que se le da alguna utilidad para las personas, para las instituciones, para los estados, y se intercambia esta información. Entonces, podemos decir que la protección de ese ámbito intangible sería lo que da vida a lo que es ciberseguridad. Entonces, hoy en día también es muy importante mencionar algo que particularmente yo le llamo las ciberdefiniciones, porque podemos encontrar ciberseguridad, ciberespacio, que están definidas, pero también podemos encontrar ciberterrorismo, ciberamenaza, ciberdelito, cibertragedia, ciberentrevista, como la de hoy. Ya le ponen un prefijo a cada una de las palabras para denotar lo que sería el espacio intangible del ciberespacio. Entonces, si bien esas
tipo de esos términos no están totalmente, digamos, definidos, sí da la idea de que estamos refiriéndonos a este espacio intangible y que es lo que al día de hoy es lo que utilizamos mucho y en diferentes medios. Perfecto. Hay una cuestión que me agrada muchísimo y qué manera tan padre de empezar el programa, que das mucha claridad a las definiciones, a los conceptos, porque desgraciadamente, de acuerdo a los autores, del punto de vista en que se dé, la región del país que se dé, o a veces hasta en una misma ciudad, diferentes especialistas dan diferentes conceptos, diferentes definiciones, por ejemplo, para ciberseguridad, y de una manera tan clara nos lo expresa demostrando su expertise en el paso de los años, ¿no? en estos temas, y no se inventa hasta toda una página, como hay ciertas definiciones en un momento dado por ciertos autores. Algo que me interesa mucho saber, Arturo, tú no solamente conoces de ciberseguridad, eres experto en ciberseguridad en cuestiones particulares o de gobierno o a nivel nacional, sino que tú tienes conocimiento, esto de primera mano lo sé porque te conozco muy bien, conozco bien tu carrera, a nivel internacional. A mí me gustaría, y sería muy bueno, ¿estás de acuerdo, amigo?, para nuestros televidentes, conocer cuál es el estado del mundo, porque además él conoce el estado actual al día de hoy. ¿Cuál es el estado actual de la ciberseguridad en el mundo? A ver, queremos que nos platiques. Pues claro, mira, fíjate que he tenido la oportunidad de realizar investigaciones y estudios comparativos para saber cuál es el estado de ciberseguridad a nivel mundial y en México cómo estamos. De hecho, ¿por qué estamos así? ¿Y qué tenemos que hacer para si queremos mejorar? Yo te podría decir que en el mundo hay diferentes formas de atacar ese tema. Los países más avanzados tienen los mismos problemas que tenemos en cualquier otro de los países, en cualquier rincón del planeta. Los problemas son muy generales, sin embargo la forma de atacarlos y la forma de defenderse es diferente. Te voy a decir, por ejemplo, hay países en donde la estructura organizacional, la gente que está encargado, las funciones, las normativas, las leyes que están siguiéndose son muy avanzadas en términos de que la gente lo sigue, los procesos son claros, las formas de seguir la ciberseguridad y la forma de atender todos esos problemas es bastante clara. Entonces tenemos países muy avanzados en este aspecto. Te puedo mencionar que hay diferentes índices a nivel mundial que están marcando, pues bien que mal, algunos marcan unos países, pero pues podemos ver ahora sí que en los primeros lugares siempre podemos ver a un Inglaterra, a un Estados Unidos, a unos países de Francia, Alemania, seguidos de asiáticos también. Y fíjate que es muy curioso porque puedes ver diferentes tipos de encuestas, diferentes formas de revisar la madurez de cómo está un país completo en este término, y desafortunadamente encuentras a México a media tabla. No es nada más en un solo índice. Siempre lo encuentras a media tabla. ¿Qué es lo que está pasando? Y eso es parte de lo que me gustaría después que podamos analizar, platicar acerca de qué es lo que está pasando en México, porque es desde muchos ángulos, en muchos lugares nos marcan a mitad de tabla. Sí, nada más un poquito para nuestros amigos que nos ven. A la madurez que nos refiere el ingeniero es un parámetro de medición de este nivel de seguridad, y México se encuentra, nos dice, a la mitad de estos. Desde su punto de vista, ingeniero, ¿qué se podría hacer para subir ese nivel de madurez? Mira, se pueden hacer muchas cosas. La pregunta del ¿Qué tigre. necesitamos hacer, mejor dicho? Sí, fíjate, yo creo que hay varios puntos en los que México debería de empezar a trabajar para poder mejorar su nivel. Fíjate que es bastante curioso cómo México sí ha invertido, sí ha hecho acciones, sí ha emitido regulaciones. Posiblemente podemos platicar un poco de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en algún momento, pero sí se ve la voluntad. México quiere, tiene, puede,
¿qué es lo que está pasando? Ahí existe un término que yo uso muy comúnmente que se llama el voluntómetro. Voluntad tenemos, voluntad existe, voluntad de hacer las cosas, voluntad legal, voluntad normativa, voluntad de las personas, tenemos mucha, pero hay que dar un paso más, y ese paso más es el que nos cuesta trabajo dar, y por eso muchas de las iniciativas se quedan en voluntad. Claro. Yo creo que uno de los primeros pasos de muchos de los que podemos tocar en esta plática, uno de los primeros es, oye, este tema de ciberseguridad, si lo queremos de verdad dar un paso adelante, vamos todos juntos a hacer este paso. Abogados, ingenieros, sociólogos, gente de economía, gente que está estudiando diferentes ramas, todos están involucrados. Los sectores, sí. Y esa es la parte más importante. Siento que a veces toda esta parte de ciberseguridad se ve de una parte técnica. Desafortunadamente, el que nos quedemos solamente en la parte técnica es lo que está haciendo que no se incorporen nuevas ramas, nuevos especialistas a ese tipo de cosas. Por ejemplo, en este programa a mí me da un gusto tremendo estar participando con ustedes porque se ve que no solamente estamos hablando de la parte técnica, estamos hablando también de la parte legal y seguramente dentro de la gente que nos está escuchando en este momento, seguramente habrá gente que se dedica a diferentes ramas. Todas estas ramas son importantes para poder salir adelante. Sí, porque en el ecosistema concurrimos todos, ¿no? En el ecosistema digital concurrimos todos y algo que señalaba Mario en aquella conferencia es precisamente que se necesita una política inclusiva, no sectorizada y estableciendo las necesidades de cada sector que pudiera tener. En especial, no sé si... Es que hay algo de la conferencia que estoy recordando y que me gustaría sacar, de lo cual platicamos. Nosotros fuimos invitados por el doctor Alberto Nagarces, y uno de los invitados que pasaron antes que nosotros, un conferencista, también que no era propia, estaba gente de la Secretaría de la Defensa, estaba gente de la Marina, de las Procuradurías, donde fuimos invitados. El conferencista que pasó antes que nosotros, su idea era un poco contraria a lo que tú crees, nosotros creemos y pensamos. Decía que no era inclusiva, que tendría que ser dirigida por un sector del Estado, para un sector en específico, y tenía que trascender, ¿no?, gobiernos. Cuestión que después nosotros, nuestro punto de vista, tanto del licenciado Lizalde como de tu servidor, pues desmentimos, porque estamos completamente de acuerdo contigo que estas políticas deben ser inclusivas. Y el mejor ejemplo que yo tengo a lo que acabas de comentar es, ok, sí se están preparando los médicos y tienen muchas ganas, por ejemplo, y sacan el expediente clínico electrónico, pero están por allá con su ley, en su sistema. Igualmente pasa con el sector educativo. Esto debe ser inclusivo y no solamente para sectores, como bien dices, debe ser para todos, hasta para el carpintero que va a recibir, que ya maneja computadora y que maneja información, tiene su teléfono y hace cotizaciones, hasta las grandes corporaciones. Estamos completamente de acuerdo contigo con eso, mi estimado Arturo. Y yo, a mi particular punto de vista, yo pienso que una solución que podría ser por parte del gobierno es muy sencilla, es la educación en la seguridad. De hecho, yo creo que es una parte importantísima, básica, podría decir. Yo creo que ahí dentro de los niveles y los índices de desempeño y de madurez que le estaba mencionando hace rato, una parte importante es la parte de educación, concientización, que la gente sepa cuál es el valor de la información, cómo se debe de cuidar, quién la debe cuidar, qué mecanismos tenemos. Y no importa si son abogados, claro, no importa si son ingenieros, todo mundo va a tener que proteger su información. Y entonces nos podemos ir hacia algún otro esquema normativo donde ya tenemos leyes de protección de datos personales, tenemos la ley de transparencia, etcétera, en donde vemos la necesidad de proteger la información de todos y de todo tipo. Y es una de las partes más importantes, la concientización, la cultura que todo mundo debemos tener para poder desempeñar nuestras funciones. No solamente los ingenieros o los abogados o los químicos o los sociólogos, cualquier persona. Tú ahorita mencionabas de la parte de tener los expedientes clínicos. ¿Te puedes imaginar cuánta información sensible existe, datos personales en un expediente clínico? Se tiene que proteger muy bien y es una parte de las más importantes en las cuales hay países que ya están
con una regulación bastante fuerte para poder proteger ese tipo de información. Sí, Sí, completamente. de hecho, yo pienso igual que la ciberseguridad, si estoy mal me corrige, es una primer capa es la educación, luego robustecerla con un sistema legal, luego la parte tecnológica automatizada. Es decir, creando capas de seguridad para que ésta sea robusta. Pero aún así vemos que constantemente escuchamos que hubo un ciberataque, un malware, un DDoS, un Peitia, un WannaCry. ¿Cuáles son los más comunes? Pero si gustas, vamos a un mensaje Bueno. y que nos las conteste de regreso. Perdóname, la costumbre ya. Amigos, vamos a un corte, no se vayan, regresamos en un momento. Muchas gracias. Gracias. Amigos, seguimos en su programa Abogados al Día, Data Protección, en este programa que se nos ha ido como agua por lo interesante, por nuestro amigo y invitado. Y mi estimado Joaquín, terminabas de hacer una pregunta a nuestro invitado. Sí, mi pregunta era en el sentido de que ¿cuáles son los ciberataques pues, más comunes, más recurrentes que suceden hoy en día? Fíjate, sí ha habido una evolución y eso es importante cuando tocamos este punto, porque si bien antes eran algunos ataques que se buscaban la fama y la fortuna y los hackers estaban atacando páginas, de ahí sale un término muy común que se utilizaba antes, que era el web defacement, que es modificar la página web de una empresa. Y de tal manera que pues, se ponían y se hacía popular el hacker o el grupo. Sin embargo, hemos pasado al día de hoy a unos ataques que son silenciosos. Por ahí existen algunas métricas que dicen que un atacante puede estar sin problema dentro de una institución más de 100 días, sin ser notado, sin que nadie sepa que estén adentro. De tal manera que todo lo que están haciendo es moverse, reconocer. Hay toda una técnica ya de tratar de atacar al punto final. Sin embargo, para que puedan hacer este tipo de incursión, está primero infiltrarse, después apropiarse de alguna computadora, después moverse lateralmente, tratar de obtener más información y finalmente ir hacia el objetivo final. De tal manera que cuando se dé el objetivo final es cuando ya obviamente se avisa, detonan alertas, pero pues ya pasaron más de 100 días cuando están adentro. Y entonces encontramos algunos de los ataques más comunes, sobre todo en el sector en donde podemos ver pues donde haya dinero. Es algo que le llaman muy comúnmente la delincuencia organizada. Ya están más organizados, ya saben qué quieren, ya saben cómo, y sobre todo se van moviendo de tal manera que ya no es nada más el hacker solitario, el hacker que llega, irrumpe en alguna computadora y trata de sacar datos y trata de hacer algo. No, ahora ya hay un ataque en donde se infiltra y entonces la parte inicial es de un segmento, un grupo, digamos una unidad organizacional de la delincuencia, la cual se encarga de atacar. Después tratan de moverse hacia algún sistema de interés, que es otro grupo que les va a decir cómo mover y luego obtener los montos, la información y después dispersar ese tipo de ganancias. Entonces son diferentes grupos, son unidades organizacionales dentro de la delincuencia que está generando. Si bien existe lo que ahorita mencionabas sobre pues, ataques tipo secuestro virtual, como decías el de WannaCry, pues es un secuestro virtual. Sí es cierto, también existen hoy en día también, pero lo que está moviendo al final son motivos económicos. Claro. O sea, ¿cómo sacamos el dinero? ¿Cómo podemos vender esa información? ¿Cómo podemos sacar provecho de lo que estamos utilizando? Y esa es la parte que al día de hoy es la más común. Sí, que en un momento dado, y parecería, o vemos en algunos medios que esto es nuevo, cuando realmente ya tiene muchísimo tiempo que están este tipo de secuestros virtuales generándose. Llevé algunos asuntos ya en la Cámara de Comercio hace aproximadamente 10, 11 años aproximadamente,
de personal que estaba trabajando en sus negocios, en sus empresas, y pues por meterse en alguna página que no debieran, ¿no? De estas de páginas para adultos, pues resulta que terminaba siendo secuestrada la computadora y te pedían que fueras a depositar un Oxxo, un Super 7, una tarjeta. Y esto no es de hace 2, 3, 4 años, estamos hablando de entre 12 y 10 años, ¿no? Y se repitió de una forma distinta con el WannaCry con el paso de los años. Por supuesto. Pero eso sí, si antes eran otros los intereses, ahorita como bien dice Arturo, son los intereses económicos. Lo que está moviendo. Lo que está moviendo, ¿no? Qué bien que nos lo explicas, mi estimado Arturo. Hay otra cuestión, dentro de los ciberataques, en la seguridad de la información, que la gente a veces piensa confundir que si va a información es también todo medios electrónicos. Tú sabes que a veces es la parte física. Vamos a entrar a un tema muy ríspido. Sí, las diferencias. De las diferencias. Y yo lo que les comento es que muchas veces, o en seguridad de la información, la 90% de las veces que hay un tipo de ataque es por parte de una persona dentro de la institución o de algún empleado rencoroso que tiene las llaves. Pero estoy hablando de seguridad de la información, Claro. no de ciberseguridad. Bueno, es que ahí podemos, es muy bueno el tema, y nos podemos tomar otros 4 o 5 de estos tipos de entrevistas, viendo las diferencias que tenemos entre seguridad de la información, seguridad informática, ciberseguridad, ciberdefensa. Para hacer algo más claro y más rápido, te podría decir seguridad de la información, que es, digamos, el campo más amplio, es donde vemos la protección de la información, sea el medio en el que esté. Exacto. Puede estar escrito, puede estar en la mente de alguien, puede estar en una computadora, en donde se encuentre esta información, hay que protegerla. Seguridad informática podemos decir que es parte de los mecanismos tecnológicos para proteger la información que está en una computadora, por ejemplo, y estamos viendo cuáles son los mecanismos, cuáles son los controles, cuáles son las defensas. Después podemos pensar ciberseguridad. Ciberseguridad también puede ser la protección, pero es más acotada a dónde se encuentra el ciberespacio, lo que habíamos comentado hace un momento. Y bueno, finalmente también algo que está muy al día de hoy, sobre todo entre naciones, es algo que podemos conocer como ciberdefensa. Yo hago mucho el símil para diferenciar lo que se llama ciberseguridad de ciberdefensa, cuando vemos, por ejemplo, vamos a pensar un delito tipo narcotráfico. Okay. Cuando pensamos un delito tipo narcotráfico, tú puedes pensar, pues, los narcomenudistas, los que están vendiendo en las escuelas, los que están dealers. Bueno, ese obviamente es un delito, obviamente hay que perseguirlo, obviamente hay que tener. Sin embargo, cuando empieza a crecer y empieza a tener una repercusión ya política, económica a nivel país, en donde ya encontramos que hay una fuerte influencia hacia la estabilidad, la permanencia, la soberanía de un Estado, entonces ya le podemos llamar ciberdefensa, que es el crecimiento a lo mejor ya más fuerte de ese delito que pudo haber sido apagado de manera pequeña. Y es donde podemos ver ciberdefensa, ciberseguridad, que es lo que hoy en día creo que hay muchos de los términos que están viéndose mezclados. Sin embargo, sí hay diferencias y sí, como tal, pues es importante tener en cuenta a quién nos estamos dedicando, qué es lo que queremos proteger, de quién lo queremos proteger, cómo lo podemos proteger, y esa es una parte importante a la hora de poner los controles y qué es lo que está en riesgo. Finalmente, muchas personas definen seguridad como pues, simplemente la administración del riesgo. Sí. ¿Cómo estamos administrando? De que te va a pasar, te puede pasar. ¿Cómo podemos manejarlo? ¿Cómo podemos administrarlo? Y eso es la parte de cómo va creciendo la importancia y la criticidad de la información. Claro. Respecto a esta determinación de que estamos expuestos a cualquier tipo de vulneración o a cualquier tipo de ataque en materia de ciberseguridad, ¿qué es un grado aceptable, digamos, para una empresa? Tener ciertos grados de... Sí. Es otra pregunta del vulnerabilidad. millón. Sí, perdón que te la hace por lo siguiente,
porque nosotros creemos que no existe un nivel aceptable, pero nos preguntan mucho los clientes qué nivel de aceptabilidad tenemos, por eso es que te hace la pregunta. Y yo creo que tiene toda la validez, porque realmente es un tema, nunca vas a tener una seguridad total. Eso es imposible. Una seguridad en donde no te puede pasar nunca nada, eso no puede pasar. Eso es algo irreal, es fantasioso. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que me preguntaron? Es, oye, ¿qué es aceptable? Bueno, las empresas obviamente tienen que invertir a las defensas y a las respuestas, tienen que invertir en sus controles, y entonces lo que vamos viendo es cuál es el costo-beneficio. Finalmente es, yo tengo que proteger algo que me cuesta tanto, ¿con qué lo puedo proteger? Cuando llego a protegerlo de manera satisfactoria, que puedo continuar con mi negocio, que puedo seguir con mis procesos, entonces cuando dices es un nivel aceptable. Alguien aceptó que ese era el nivel de riesgo. Entonces tenemos diferentes visiones. Entonces tenemos que, bueno, a lo mejor algunas personas pueden decir, oye, yo soy totalmente apático del riesgo, yo no quiero ningún riesgo. Bueno, nunca vas a llegar al 100, pero entonces sigue invirtiendo. Entonces tenemos, por ejemplo, el símil como si fuera un auto. Oye, ¿cuál es la mejor alarma para que no se roben mi auto? Ah, pues entonces ponle vidrio de seguridad, ponle en los espejos, ponle una alarma, ponle un GPS. Bueno, entonces vas invirtiendo. Entonces, ¿quiere decir que nunca te van a robar el carro? No, pero va a ser mucho más difícil. Es parte de cuánto quieres invertir, cuánto cuesta tu carro. Si en tu carro obviamente cuesta 10 pesos y estás invirtiendo en protecciones 20, pues entonces pues te sale más barato que te roben a lo mejor el carro, y pues entonces lo aseguras, por ejemplo, transfieres el riesgo. Y es la parte que se puede resolver. No existe una metodología única en la cual te puede decir, mira, la empresa es tanto dinero, la empresa fulana es tanto. Pero es algo que se tiene que estudiar y se tiene que revisar caso por caso. Y que va aparejado lo que platicábamos hace un rato, de lo de importancia de la educación, que va con la concientización. Porque nos ha pasado mucho en el despacho, como tal, es un poquito de lo que hablaba, nos preguntan esto porque resulta que les atacan, les roban la identidad de la empresa en el medio digital, la marca, la página, el nombre de dominio, y nos preguntan, bueno, ¿cuál es el parámetro de dominio? Y lo que les contestamos, tanto el inicial y el código, pues depende precisamente de cuánto le quieren invertir, pero sí hay un mínimo, ¿no? Que el mínimo es tener su propiedad intelectual, que lo mismo es proteger su nombre de dominio, tener antivirus, lo mínimo es lo legal. Lo mínimo claro. Es que no puedes, por ejemplo, hay cosas que te están marcando el mínimo. Claro. Oye, mínimo tienes que atender a la ley de datos personales. Sí, claro. O sea, eso es lo mínimo, eso no lo puedes negar, no puedes decir que eso no. Si vas de ahí para arriba, por supuesto que es bienvenido, pero las leyes, ahorita que nos están escuchando muchos compañeros del ámbito jurídico, seguramente nos pueden decir toda la gama de cosas que tiene que cumplir, y yo creo que ahí es sí o sí. Exacto. O lo cumplo, o de verdad mejor no empiezo la empresa. Y yo creo que es algo importantísimo para empezar a medir cuál es el nivel de seguridad que yo debo de poner. De hecho, es lo que comentamos, ¿verdad? Siempre los clientes, lo principal, el licenciado, pues, ante nada, la marca, la propiedad intelectual, la protección de los datos, lo básico. Pero, si muchas veces, desgraciadamente, la práctica real en México es que no cumplen ni siquiera con estos temas mínimos, y cuando tienen el ataque terminan gastando mucho más de lo que pudieron haber gastado por prevenirlo, ¿no? Claro, bueno, sí. Hay una, fíjate que hay una frase que me encanta que dice, si crees que la ciberseguridad es cara, prueba a responder a un incidente. Sí. Siempre estamos pensando que, oye, me cuesta tanto una protección, En el momento que tengas alguna dificultad, un incidente, y tengas que responder a ese incidente, tengas que atender los daños que te puede ocasionar, entonces la cartera de repente se abre mágicamente y entonces empiezas a pagar lo que sea para contener, para poder responder al incidente. Entonces, y eso es extremadamente caro. No solo porque tu empresa, tu organización se vio afectada, sino porque además, pues ya responder es mucho más caro. Cuando doy clase, por ejemplo, te puedo decir, muchas personas también se me acercan y me dicen, oye, una vez que me doy cuenta que me atacaron mi computadora,
¿qué puedo hacer? Pues límpiala y vuelve a iniciar. Claro. Es una parte, oye, es muy caro y es muy tardado, pues mejor es preventivo, más vale prevenir. Sí, claro. Sí, es muy importante esta parte de de la seguridad y los mecanismos que establecemos ella respecto a que es más caro la solución ya posterior y ya después de que hemos sufrido estos ataques. Y además de las cuestiones que nos platicabas, ingeniero, respecto a la importancia de la ciberseguridad y los niveles de educación, ¿qué otras recomendaciones podrías darnos en materia de ciberseguridad? Mira, yo debería ser a nivel, obviamente, diferentes niveles las recomendaciones, pero yo te puedo decir que si estamos tratando de organizaciones, por ejemplo, si estamos tratando de alguien, de una organización de tipo mediana, alguna pyme, por ejemplo, hace poco me estaban preguntando, yo creo que definir bien el rol, dime quién se va a hacer cargo de la seguridad. Hay muchos temas y hay muchos títulos nobiliarios que le dan las personas que protegen la empresa. Pero yo creo que lo más importante que podemos dar el primer paso es, bueno, ¿quién se va a hacer cargo? Y no de medio tiempo. Yo creo que no es algo de... Ahí cuando tengas tiempo te dedicas a proteger a la organización. Es un trabajo, es dedicarse, estudiarse, es capacitarse, es estar al día, es de alguna manera hacer tu trabajo el que tengas que desempeñarte diariamente. Yo creo que eso es donde muchas de las empresas pueden estar fallando, que ven a la seguridad como una parte que se puede perder, que es a lo mejor una pérdida, es un gasto y no una inversión. Entonces, si estudiamos ante unas pymes, por ejemplo, pues ¿quién es tu oficial de seguridad? ¿Con quién me dedico? ¿Quién se va a encargar de ver todos esos programas? ¿Quién está viendo los controles? ¿Quién está viendo la respuesta? ¿Quién está en contacto con la alta dirección? ¿Quién los va a hacer? La alta dirección, si bien es responsable, pero es responsable de escuchar y de atender y de ver cuál es el nivel de riesgo y de dirigir. Pero alguien lo tiene que hacer. Yo creo que es uno de los primeros pasos que tiene que ser a nivel organizacional. Y a nivel país, yo te puedo decir incluso que es la materia en donde muchas veces yo me muevo, en todo lo que es seguridad nacional y todo lo que he estudiado en términos de este tipo de protecciones ya a nivel de la nación. Te puedo decir que algo que hace mucha falta es esta claridad, es tiempo completo que se dedique las personas de diferentes unidades, se queden de tiempo completo, no cuando puedan. Cuando llega un incidente no es, a lo mejor tienes tiempo de atenderlo o no, lo atiendes. Entonces, algo que nos hace falta es esto. Perdón, mi señor, tú que te interrumpa, nos vamos a un corte, está súper interesante el programa. No se vayan, regresamos en un momento. Muchas gracias. Amigos, nuevamente bienvenidos a su programa Abogados al Día. Discúlpeme por el programa tan interesante que tenemos y yo lo tuve que cortar precisamente para ir a un corte. Adelante, mi estimado Arturo, si quieres usted terminas. Bueno, simplemente estábamos comentando y me gustaría redondear un poco la idea de la importancia de tener gente que se dedique de manera especial a este tipo de labores. Sí, claro. Así como tenemos gente que se dedica a una sola función, pues la función de seguridad, ciberseguridad o seguridad informática o seguridad de la información, como ustedes le quieren nombrar, es importante y yo creo que es algo que debemos fomentar en todas las organizaciones. Muy bien. Pues veo también que gran parte académica pues se dedica a escribir artículos para... Sí, no sé cómo le da tiempo, Arturo, mira, da conferencias, da clases, tiene su trabajo, pues es especialista en lo que hace. Y bueno, acaba de participar en un libro que se llama Seguridad y Defensa en el Ciberespacio. Antes de decirles el capítulo en el que escribe el buen Arturo en este libro, quiero decirles que este libro es de los pocos, si no es que llega a ser realmente único en México, donde lo vende una visión de los dos aspectos, ¿no? Tanto del aspecto legal, tanto del aspecto técnico. Y de otros ámbitos. Este lo publica el Centro de Estudios Superiores Navales. Arturo toca el tema Una visión del poder económico
en la ciberseguridad. Miren qué tipo de temas, ¿no? Son los que se encuentran, entre otros, como la importancia de la preparación de un ciberejército para la defensa del ciberespacio y sociedad. En fin, si a ustedes les agrada este tipo de temas, bueno, como abogados estamos obligados ya a conocerlos. Pues bueno, este es un libro excelente que les va a ayudar mucho a conocer este tipo de temas. ¿Cuál era el tema, el valor económico? Sí, él tiene el tema, de hecho es el segundo, no el tercero, perdón, una visión del poder económico en la ciberseguridad, ¿no? Pues súper interesante. ¿En qué consiste eso? A ver, platícanos un poco, Arturo. Mira, lo que me he dado cuenta, todo parte mucho de la idea de que ahorita que estás hablando de los incidentes y de todas las repercusiones, me he dado cuenta que muchas de las repercusiones obviamente hablan de pérdidas de datos, pérdidas de registros, pérdidas de información o fugas de información. Sí. Sin embargo, ¿cómo impacta eso a una nación? El que te hayan, por ejemplo, cuando tuvimos lo de el impacto sobre el espionaje de un evento reciente que tú, por ejemplo, Edward Snowden, seguramente muchos de las personas del auditorio habrán visto ya la película o habrán tenido algunas nociones de ese tipo de fuga de información. Bueno, ¿cuál fue el impacto que tuvo? Y ahora yo me voy ¿cuál es el impacto económico? ¿Qué es la parte en donde un país empieza a perder? ¿Qué es lo que empieza a perder con una fuga de información? Empieza a perder a lo mejor alguna variable económica baja, alguna inversiones, importaciones, exportaciones, tipos de cambio. ¿Qué es lo que empieza a pasar a nivel nacional? Y ese es un poco del tema que me atrajo mucho, es qué es lo que está pasando con esos incidentes. No solamente a nivel de ver cuántos registros se perdieron, 58,000 passwords de tal sitio, pues está bien, pero ¿qué representa eso? ¿Representa una pérdida? ¿Representa confianza? ¿Representa reputación? ¿Cómo podemos traducir eso? Entonces es la parte que a mí me llama mucha atención y a lo que me he dedicado a estudiar, que es la parte de la repercusión a nivel nacional, no solamente a nivel local, sino como todo un país. ¿Cómo empezamos a ver que se empiezan a desarrollar los países? Sobre todo cuando empezamos a ver que los ataques no solamente a veces es a un solo ciudadano, sino es a todo un país. Un grupo, un y país. Es la parte que yo me dedico a estudiar. Y en este libro yo propongo una metodología para medir cómo estamos desempeñándonos. Algunas encuestas, algunos autoevaluaciones en las cuales pues nos pueden servir de datos para saber, bueno, en qué nivel nos encontramos, que es mucho de la parte que me preguntaste hace unos momentos, es cómo nos encontramos, qué tan bien, qué tan mal estamos. Entonces es muy interesante saber cómo nos estamos viendo, porque una cosa es cómo nos veamos y otra es cómo nos vemos en medio de todo el ecosistema, y es la parte en la que yo me dedico, y este capítulo pues obviamente está dedicado a este tipo de investigación. Súper interesante, amigo. ¿Alguna otra? Sí, fíjate que esto que me comenta al final Arturo, y yo creo que es muy importante, sobre todo para anteriormente podemos tener el pretexto tanto abogados, ingenieros médicos, como solo sea, que nuestro servicio, nuestro trabajo, lo que realizábamos, el desempeño profesional, era únicamente local, donde nos encontráramos. Con la llegada de las tecnologías de la información, yo he sabido de personas que no dejan a su médico en España para estar teniendo consulta, ¿no? o algún otro lugar, etcétera. Y en estos temas, yo le daría el sentido de la imagen a lo que nos presentas en este tema, ¿no? La reputación, cómo nos ven desde fuera, cómo invertimos. Claro. Y eso es coincido mucho contigo, y creo que es muy necesario en este libro que lo lean, sobre todo las nuevas generaciones de abogados, de ingenieros, etcétera, para que tengan una idea de cómo se conforma o cómo se desarrolla una imagen que no solamente es en lo político, sino que este tipo de temas como la ciberdefensa pega en todos los ¿Sí? sectores, en el político, en el financiero, en el de educación, en el de salud, y así es como realmente nos ven afuera, no como nos quieren hacer ver que nos vemos aquí adentro, ¿no? Y además es importante para buscar puntos de oportunidad, encontrarlos y tratar de subsanarlos. Reiterando un poquito lo que les comentaba al principio, este tema es multidisciplinario. Sí. Necesitamos atacarlo de diferentes formas, de diferentes visiones. Sí, de manera más integral, en donde todos estemos en el mismo
luchando por lo mismo, afrontando, respondiendo, pero todos en cada una de nuestras partes que estamos contribuyendo, ya sea en una organización, ya sea en el país, ya sea en nuestra casa, pero todos debemos de contribuir. También quisiera aprovechar el espacio para decir, estos temas, si bien son de nivel país o a nivel pyme o organizacional, también véanlo a nivel de su hogar, de su casa. Cuando tienen buenas prácticas que los niños, los jóvenes, los papás, hay gente que no tiene todo este antecedentes, imagínense si no tenemos a nivel de gente ya profesional de alguna organización, pues pequeños, menores, adultos mayores que no tienen este tipo de cuidado con las redes sociales, con que van bajando cualquier tipo de jueguito, o que publican información. Todo ese tipo de educación yo creo que sería muy importante que de verdad cada uno ponga su granito de arena. También sirva esta charla para que invitarlos a hay una plática TED que está en YouTube, que con todo gusto está a disposición de todos ustedes para que puedan revisarla. Muy bien. Y ¿Cómo la podemos buscar, mi querido Arturo? En la parte de YouTube, buscan Arturo García, la cultura de ciberseguridad, y pueden encontrar algunos tips, algunas formas de proteger en familia, de proteger las cosas que hemos estado platicando de manera sencilla en una charla de 20 minutos. Espero que les pueda ayudar y por favor, pues si tienen alguna duda, pues por supuesto aquí voy a estar a través de medios digitales. Sí, muy bien, amigo. No, pues me parece muy bien este canal para... Sí, sobre todo por la falta que hablábamos en un principio de la falta de información y de educación. Y de educación, que esto, sinceramente, al nuevo gobierno que entra, sí le sugerimos que tome esto con la seriedad que lo amerita, porque esto no es un tema para niños como ellos lo manejaban de tercer primaria, darles tabletas anteriormente. Tenemos que verlo de otra óptica, tenemos que hacer llegar la seguridad de la información desde el nivel primaria, desde primero de primaria, porque los niños tienen acceso, de hecho, mucho antes de la primaria, de este tipo de aparatos, ¿no? Sus datos ya están... Sus datos están... Entonces, es muy importante que lo tome de manera seria. Aprovechamos para mandar el mensaje para el gobierno y la visita de nuestro especialista. Y visiten, por favor, miren, es un especialista, lo hace todos los días de hace muchísimos años, sabe muy bien lo que habla. Yo les recomiendo muchísimo que visiten su canal de YouTube para que vean estos consejos en ciberseguridad, mi estimado Arturo. Cultura de ciberseguridad. Arturo, así a grosso modo para ya nos queda poco tiempo. Sí. ¿Qué eres de oportunidad tenemos? 3 minutos. ¿Qué eres de oportunidad tenemos? Mira, de las oportunidades que yo te podría manejar es que yo creo que debemos de pasar de una voluntad a una acción. Yo creo que es una parte importante. Durante esta charla les platicaba acerca de la famosa Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que es a nivel de todo el país, que tiene diferentes ejes, y es una parte importante, un poquito pegada a lo que mencionas ahorita del nuevo gobierno que viene, es no dejar caer este tipo de iniciativas, este tipo de estrategias, porque abarca diferentes puntos, abarca diferentes aristas, y yo creo que una parte importante es empezar a mover a México hacia ese tipo de acciones concretas, que podemos mover y que podemos hacer realidad este tipo de estrategias, este tipo de ayuda, que vamos viendo la guía, porque es lo que nos va a dar el pasito adelante, que hagamos conciencia, que hagamos protección, que hagamos pasos concretos, y esto nos va a ayudar a movernos hacia un lugar más seguro. Yo creo que es una parte importante que podríamos revisar en algún momento que lo amerite. Podemos ver lo que sería la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, todos esos puntos que desarrollaron en este sexenio. Vamos a ver cómo se retoma en el que viene. Es muy importante cómo se empieza a mover México en ese aspecto. Como bien lo dices, los niños ya tienen tabletas, tienen Xbox, tienen algunos movimientos de redes sociales, qué están publicando, cómo lo están publicando, qué es lo que están diciendo. Entonces no podemos esperar nada más a que sea algo que se vaya a dar porque sí. Necesitamos dar un movimiento claro, y yo creo que el próximo sexenio en donde vamos a empezar
en el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio que viene. Vamos a ver cuáles son las nuevas metas y qué es lo que nos estamos Yo creo que tendremos que hacer otro programa, mi estimado Joaquín, se va a ser el antecedente para hacer una revisión de la estrategia digital nacional, si te parece, en materia de ciberseguridad. Por supuesto. ¿Sí? Ya nada, te avisamos la fecha, estimado Arturo, Claro lo cerramos sí. de una vez. Amigo, ¿algo más que quieras agregar? Pues preguntarte, Arturo, algo que quieras decir que no te hayamos Porque preguntado. ya llegamos al final. No, pues, yo les agradezco mucho la sí. invitación. Gracias. Y estoy a sus órdenes. Cualquier duda, comentario, pregunta que pues lamentablemente no haya sido yo Muy bien. de claro como haya deseado, por favor envíen sus preguntas aquí al abogado, Abogados al Día, que Data les digamos, Protección, Data exactamente. Protección, por favor, cualquier duda, cualquier cosa, estamos a órdenes, cualquier cosa que pueda yo apoyarlos. Por supuesto cuentan con todo mi apoyo. En Twitter me pueden encontrar como el Profe Seguro también. Muy bien, perfecto. Pues un placer haber tenido aquí. Muchas Muy bienvenido, gracias, amigo. Un gustote más, otro programa. Bienvenido, mucho ok, gusto. muchas Y bueno, gracias. ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo martes a las 2 de la tarde. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.